Perfecto, Andrés. Ok, buenos días. Como le dijo Andrés, mi nombre es Ricardo González. Yo soy consultor en arquitectura de software y procesos de desarrollo de software. Y hago parte del programa de directores regionales de Microsoft. El día de hoy vamos a revisar los conceptos relacionados a SQL Azure, pues cómo funciona, cuáles son las ventajas que podemos tener al utilizar esta plataforma comparada con un escenario on-premise y también algunos escenarios en los cuales ambas tecnologías pueden convivir, bueno, diferentes tecnologías que hacen parte de ese ecosistema de servicios alrededor de la plataforma Windows Azure y en particular SQL Azure. Bueno, pues entonces la idea es que revisemos, ver cómo funciona, cómo eh, se ejecuta el motor de base de datos como servicio, que es básicamente en lo que consiste SQL Azure, entender algunas diferencias entre el modelo on-premise y el modelo en la nube, ver, pues, digamos, algunos aspectos a tener en cuenta en el proceso de migración y el diseño de aplicaciones que aprovechen esta tecnología en particular. Entonces, rápidamente, pues vamos a ver algunos elementos de concepto arquitectónicos. Entonces, como le dije hace unos segundos, SQL Azure hace parte de la plataforma Azure, es uno de los componentes más importantes y digamos que habilita la utilización de la plataforma Windows Azure para aplicaciones reales, para aplicaciones de negocio. Pues es claro que la gran mayoría de las aplicaciones requieren de un modelo de almacenamiento de datos que me permita estructurar la información como lo permite el modelo relacional. Entonces, si recordamos o si no lo conocen, Windows Azure provee algunos modelos de persistencia de datos, pero no es un modelo relacional de persistencia de la información. Me permite almacenar información binaria, los blobs, que me permite información no estructurada como, no sé, videos, texto, imágenes, audio, este tipo de información que no es estructurada. Están también tablas que me permiten información que tiene una estructura tabular, más no almacenar información que es relacional, que es bien diferente. Y las colas también, eso lo provee Windows Azure. Pero desde la perspectiva de información relacional, de cómo puedo manipular, organizar esta información, realmente es SQL Azure el que nos permite hacer todo esto. SQL Azure básicamente lo que hace es extender y proveer el modelo relacional bajo el paradigma de Cloud Computing. Y digamos que esto tiene una relevancia bien importante y cambia un poco la manera en que vemos tanto el desarrollo de aplicaciones como la administración de la infraestructura relacionada a nuestras aplicaciones. ¿Sí? En términos generales, SQL Azure pues provee varios servicios, incluyendo pues como tal el motor relacional. Existe un servicio de reportes, es parte de la oferta de SQL Azure. Existen también los servicios de sincronización de datos. Y en futuras versiones pues estará soportado los servicios de Business Intelligence directamente desde la nube. Eso es como parte de la oferta o el mapa de producto que se tiene para SQL Azure. Se me perdió el mouse. Okay. Para ver de pronto, entender por qué es tan importante y por qué es tan útil un modelo relacional en la nube, un servicio de base de datos relacional en la nube, debemos tener en cuenta
como los elementos diferenciadores. Los elementos diferenciadores con un modelo on-premise. El modelo on-premise es el modelo clásico en el cual tenemos nuestro servidor de base de datos hospedado en nuestro data center. Puede ser local o en un proveedor de servicios de internet, allá en colocation o algo así. Pero digamos que hay varias cosas que difieren en cómo se usa, cómo se consume, cómo se administran estos servicios. La primero es como tal la gestión del servicio. Provisionar un servidor de base de datos. Provisionar un servidor de base de datos en un data center local o en un proveedor de servicios de internet, como no sé, cualquier proveedor de servicios de internet en los diferentes países, puede llegar a ser una tarea bastante que tiene dos características. Una, que es lenta, y dos, que es costosa. Pensemos en los costos relacionados a la adquisición de un servidor o el arrendamiento de un servidor, los costos que implica el licenciamiento local de ese servicio, de ese producto, pues el producto tanto sistema operativo como motor de base de datos, y el costo operativo que me implica la administración de ese producto, de ese motor de base de datos. Por otra parte, si yo quisiera lograr que esa base de datos que yo necesito para implementar para, no sé, mi aplicación de negocios, necesita ser altamente disponible y tolerante a fallos, me implica que yo por lo menos debo tener dos máquinas, dos nodos, soportando la ejecución de ese motor de base de datos, ¿cierto? Para poder tener tolerancia a fallos, incluso alta disponibilidad. Entonces ahí empiezan los modelos de cluster, de mirroring, de replicación, que en una combinación de ellos podrían utilizarse para garantizar esas características de alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Entonces pensemos también en toda esa complejidad adicional. Pues que, o sea, no es que sea ciencia de la NASA, pero es una complejidad adicional. Y pues toda la infraestructura, la administración de la infraestructura base de esos servidores de base de datos, ¿no? Entonces el sistema operativo, configuraciones de redes, seguridad de red, mecanismos, bueno, control de autenticación, bueno, todo el tema de administración alrededor, parches, actualizaciones del sistema operativo, bueno. Todo esto alrededor en un modelo on-premise tiende a ser muy costoso, tiende a ser un proceso, digamos, largo comparado con un modelo de servicios, ¿sí? Entonces es una de las primeras diferencias. ¿Cómo se provisiona un servicio de SQL Azure? ¿Sí? Eso puede tomar minutos en provisionarse. ¿Sí? Yo simplemente creo una nueva instancia de servidor, creo mis bases de datos y estoy listo. Y eso tarda unos minutos, mientras que en el otro modelo puede tardar mucho más tiempo. La administración del sistema operativo, de actualizaciones de parches, las administra la plataforma, no las administro yo. No soy responsable yo como usuario de ello. Y eso me reduce al final el costo total de utilizar la plataforma. También, pues SQL Azure está diseñado como tal para soportar acuerdos de servicio orientados a negocio. Acuerdos de servicio que me permitan a cualquier negocio estar disponible 7/24. Que me permitan crear soluciones y ejecutar soluciones multitenant, es decir, que yo con la misma plataforma pueda atender múltiples instancias o muchos diferentes clientes de mi aplicación. Que puedo tener mi base de datos geolocalizada lo más cerca posible a mis usuarios principales. Si yo sé que mis usuarios, la mayoría de mis usuarios están no sé, en Europa, pues yo puedo colocar mi aplicación en un data center en Europa para reducir los tiempos de respuesta, reducir la latencia. Y hay pues presencia mundial de Microsoft con sus diferentes data centers. También, pues la manera en que se construyen las aplicaciones sobre SQL Azure aprovecha al máximo el conocimiento que se tiene, el conocimiento previo que se tiene sobre la tecnología. Si yo he trabajado
con SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, la sintaxis y la mecánica de utilización es muy similar. Hay unas pequeñas diferencias, pero en el fondo es básicamente las mismas capacidades. Entonces, digamos que esto nos sirve como base para no tener que volver a aprender las cosas para poder sacar el jugo de ellas. Entonces, eso es un factor bien importante. Como parte de las características de SQL Azure, pues está el enfoque de compatibilidad, ¿no? Entonces, la compatibilidad a nivel de sintaxis, a nivel de protocolo, a nivel de APIs existentes, es un elemento fundamental para facilitar, simplificar la adopción de la tecnología. Entonces, si yo utilizo hoy en día SQL Server, es muy fácil hacer la transición para SQL Azure. ¿Sí? Hay, digamos, son ítems muy puntuales los que no son soportados por la plataforma. Son pues muy puntuales, muy específicos, y que muchas veces el común de las aplicaciones no depende de esas características, de esos features específicos. Entonces, pues la transición al modelo de nube tiende a ser muy sencilla. ¿Cómo funciona básicamente SQL Azure? SQL Azure está desplegado pues, en los diferentes data centers de Microsoft y comparte algunas características con la infraestructura de SQL Server que conocemos de 2008 R2. Por ejemplo, pero pues digamos, uno de los ítems básicos fundamentales de compatibilidad es la utilización del protocolo TDS. TDS es el protocolo estándar utilizado por SQL Server desde todas las versiones. Desde SQL Server 6.5 se utiliza TDS, 6 y 6.5 se utiliza TDS. Y pues eso permite que se puedan utilizar los mismos APIs y las mismas drivers para conectividad. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente lo que tenemos en los data centers de Microsoft son una serie de balanceadores de carga que me permiten, pues como su nombre lo dice, distribuir la carga entre las diferentes instancias de los motores de ejecución de SQL Azure. Esas instancias, digamos que son las que dan el soporte por debajo para la ejecución de las diferentes instancias de servidores lógicos que nosotros provisionamos. Ya vamos a entender la jerarquía que hay entre las cuentas, los servidores y las bases de datos cuando utilizamos SQL Azure. Pero básicamente el motor es un recurso compartido. El motor de ejecución es un recurso compartido entre las diferentes instancias de bases de datos que nosotros tenemos en los data centers. Y existe, después de ese balanceador de cargas, el load balancer, existe un gateway que es el que se encarga de verificar todo lo relacionado a autenticación, autorización y políticas aplicables al servicio de SQL Server. Entonces él es el que se encarga, funciona como punto de entrada a las diferentes instancias de servidor lógico y base de datos. Una vez verificadas las condiciones para conectarse al motor y ejecutar alguna operación, entonces el gateway hace un forward, entrega ese request, esa solicitud que se hace al motor de base de datos para que los diferentes nodos la resuelvan. ¿Okay? Entonces básicamente pues tenemos un modelo que desde la perspectiva de la aplicación es transparente.
Es decir, la aplicación ve una instancia de SQL Server, pero dentro del data center lo que yo tengo es un entretejido, un tejido de servidores que van a soportar la ejecución de las diferentes operaciones de base de datos que yo requiero. ¿Ok? Entonces, y pues como que la clave de todo esto es la manera en que se distribuye la carga, en que se enrutan las solicitudes y en que se puede lograr el balanceo para lograr el mayor rendimiento posible. ¿Mm? Entonces, esa es una diferencia fundamental con respecto a un modelo de SQL Server on-premise, ¿sí? En el cual pues tendríamos básicamente una instancia que tiene que soportar toda la carga, o eventualmente si tenemos clusters, podríamos tener algunos servicios repartidos entre el cluster. Pero en términos generales, digamos que esta es la diferencia más importante, que la capacidad que yo tengo de procesamiento y los servicios relacionados a failover, a replicación, a balanceo de carga, que me garantizan que la respuesta de mi base de datos va a ser lo más eficiente posible dentro de esos data centers. Entonces, como les decía, existe el concepto del servidor lógico. El servidor lógico es lo que nosotros veríamos como una instancia de servidor de SQL Server. ¿Sí? Es básicamente esa idea. Cuando nosotros tenemos un SQL Server on-premise, lo que vemos es un servicio al cual nos conectamos y en él podemos hospedar diferentes bases de datos. El servidor lógico es una representación lógica en SQL Azure de eso. ¿Sí? Y yo puedo crear esos servidores lógicos a nivel de cuentas. Entonces yo tengo una cuenta de Windows Azure y puedo crear un servidor lógico, ¿sí? Y en él es que yo puedo definir y controlar todos los temas relacionados a autenticación, geolocalización, reportes, bueno, toda la configuración como tal de mi servicio de base de datos y contener las diferentes bases de datos. Y ya como tal, las bases de datos son los que van a contener los objetos de SQL Server. ¿Sí? Las tablas, vistas, índices, usuarios, bueno, todo lo relacionado a la base de datos en sí. Entonces existe una jerarquía, ¿no? Cuenta, servidor y base de datos. Esa es esa jerarquía básica que existe. Como parte intrínseca de cómo funciona SQL Azure está la replicación de base de datos. Entonces es uno de los servicios nativos automáticos que provee SQL Azure, que no me va a proveer obviamente una instancia de SQL Server on-premise. ¿Sí? Yo tengo en SQL Server on-premise, yo tengo que configurar y tengo que definir y tengo que proveer los recursos para poder implementar un modelo de replicación. El modelo de SQL Azure ya viene automático como parte del servicio. Entonces, lo que yo tengo es básicamente un servidor de base de datos que automáticamente está replicado 3 veces. ¿Sí? Entonces, ese servidor, si alguna de las réplicas se identifica como deteriorada en tiempo de ejecución, el principal de la réplica, ese servidor sale del conjunto de réplicas válidas y se provisiona uno nuevo, pasando a ser el primario una de las otras copias que existían. ¿Sí? Piensen que los data centers de Microsoft básicamente son una cantidad de contenedores que tienen procesadores y discos y memoria. O sea, es un contenedor como esos contenedores de barco de transporte, que tiene un socket de red, un socket de energía, un socket para ventilación, ¿tan? Y en él hay una cantidad de racks apeñuscados, bueno, súper apretados, de
servidores y discos. Entonces, ¿qué pasa? Allá no es que si se cae un servidor va el operador allá a mirar, bueno, venga, ¿qué pasó? No, simplemente en un contenedor de estos lo que va pasando es que a medida que se van deteriorando los nodos de procesamiento y los nodos de almacenamiento, automáticamente lo que llamamos el Fabric Controller, el controlador del tejido de servidores, se identifica cuál instancia está fallando, no está respondiendo y provisiona una réplica de manera automática para poder soportar esa, pues la carga que debería soportar ese nodo original que está fallando. Entonces, de esa manera, automáticamente la plataforma está haciendo el soporte del servicio de tolerancia a fallos y de replicación de datos. Como les decía, algunas diferencias existen entre SQL Server on-premise y SQL Azure, ¿sí? Entonces, pues digamos que la gran mayoría de tareas de SQL Server o lo que es de uso común están soportados. Cosas que no se soportan son en particular, bien particulares específicas, son por ejemplo los tipos de datos de .NET, ¿sí? Los SQL CLR types, tipos de datos que son clases.NET. ¿Por qué? Porque yo esos tipos de datos los tengo que desplegar como un assembly en la instancia de SQL Server. Recuerden que yo lo que tengo es un servidor lógico, no es un servidor físico. Entonces ese servidor lógico en realidad está compuesto por una cantidad de nodos de procesamiento que que requerirían conocer ese tipo de datos. Entonces el despliegue podría ser muy costoso. Entonces en eso es parte de las cosas que están trabajando para poderlo soportar en futuro, pero en este momento no se soporta. Lo mismo cosas como consultas distribuidas y transacciones distribuidas entre SQL Azure y otro motor externo. Lo mismo la administración de archivos, de grupos de archivos, porque básicamente un grupo de archivo entra a ser parte de la administración física que se tiene que hacer sobre la base de datos. Y recuerden que para nosotros esto es un servicio. La administración que nosotros hacemos sobre ese servicio no contempla ninguno de los ítems físicos alrededor de la base de datos. Tampoco están soportadas cosas como el full text search, las búsquedas de texto, pues por el tema de la cantidad de información y el costo de generación de índices en ese modelo pues sería muy costoso. Igual es parte de las cosas que están trabajando para soportarlas a futuro. Y temas específicos como compresión y encripción, pues que dependen, por ejemplo, de la instancia del servidor. ¿Sí? Digamos, los que han usado, por ejemplo, encripción en base de datos, esa encripción en base de datos tiene, por ejemplo, utiliza como elemento fundamental propiedades en el servidor, en la instancia específica del servidor. Y acá recuerden que no tenemos instancia específica, es un servidor lógico, no es un servidor físico. Entonces eso es, digamos, una de las diferencias. Muy seguramente es un ítem que se resolverá en versiones siguientes del servicio. Respecto a la seguridad, SQL Azure utiliza el mismo modelo de seguridad de SQL Server Authentication. Entonces se autentican logins y se mapean a usuarios y roles. Y la autorización se hace sobre los usuarios y roles a los objetos de SQL. Entonces, pues básicamente recordemos que el modelo de logon con autenticación de SQL Server es basada en usuario y password. Y pues es el mismo en SQL Azure. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a empezar a ver cómo se utiliza pues, o cómo se ve
SQL Azure, cómo se puede administrar la consola del portal de administración, conectarnos desde el Management Studio, el SQL Server Management Studio, y manipular objetos en una base de datos en SQL Azure. Entonces voy a compartir mi escritorio. Ok. Bueno, entonces, estamos aquí en un portal, en el portal el portal de administración de Windows Azure, es el hub central de administración. Y como podemos ver, en la parte izquierda pues están los diferentes servicios que puedo contratar y utilizar en la plataforma Azure. Entonces, están los servicios de procesamiento y almacenamiento de Windows Azure, los servicios de base de datos, los servicios de sincronización de datos, los servicios de reportes, el bus de servicio, los servicios de control de acceso y caché, y los servicios de VPN con Windows Azure Connect. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en las bases de datos. Entonces, al seleccionar por acá nuestra base de datos, wow, aquí al conectarnos en nuestra base de datos, entonces podemos empezar a ver la jerarquía que mencionábamos en la presentación. En este caso yo tengo contratadas 2 suscripciones de Windows Azure. En una de ellas tengo definido un servidor lógico, el servidor que se llama LZ2YFZBSOT. Y en ese servidor tengo, ¿por qué me están? Vamos a, espera que yo creo que, no, esta sesión no termina, pero, bueno, yo borré estas bases de datos hace un rato, entonces es posible que, sí, bueno, ahí están las bases de datos. Entonces, aquí podemos ver la jerarquía, la suscripción, en este caso mi suscripción es R. González MVP, mi servidor lógico, LZ2Y, y tengo 2 bases de datos. Cuando se crea el servidor lógico se crea una base de datos master por defecto, que es como mi catálogo principal de bases de datos, y en este caso creé una base de datos Northwind, pues una versión reducida de la base de datos Northwind para el ejemplo, la cual puedo directamente desde el portal entrar a administrar. ¿Cómo lo hago? Entonces puedo probar conectividad a la base de datos, es una de las primeras tareas que se debe hacer. Entonces vamos a probar la conectividad, a ver si el password, si me acuerdo del password. Ok. Y vamos a ir a administrar directamente desde el portal de administración la base de datos. Entonces, vamos a entrar a la sección de SQL Azure del portal de administración. Entonces aquí está nuestro servidor. Él automáticamente, como yo seleccioné la base de datos en un servidor lógico, automáticamente configura el servidor y configura la base de datos. El usuario, R. González, y vamos a conectarnos. Ok, entonces aquí estamos conectados a la base de datos Northwind 2. Esta es una base de datos que simplemente la creé para un ejemplo.
en la cual podemos ver como el resumen general de propiedades de la base de datos, cuándo se creó, el collation, si es únicamente de lectura, el número de usuarios, las conexiones activas, el tamaño máximo y el espacio utilizado. Podemos también ver, fíjense que acá tenemos algunas actividades específicas que podemos realizar, ¿sí? Entonces, bueno, por acá. Otra vista que tenemos es pues la vista de resumen en la cual pues simplemente es nuestro punto de entrada. Vamos a ver la sección de esquema y datos, entonces aquí podemos ver algunas actividades que podemos realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, crear una nueva consulta para ejecutarla directamente en la base de datos, abrir una consulta existente, crear nuevas tablas, vistas, nuevos procedimientos, y estos botones de estas opciones están habilitados en el momento en que estemos modificando o diseñando nuevos ítems de tablas, ¿no? Entonces en las tablas adicionar columnas, borrar columnas, en los procedimientos parámetros, eliminar parámetros, o de los datos adicionar o quitar filas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta base de datos se compone de dos tablas. Por acá tengo un par de preguntas. Ok. Me dice Fabián que para hacer una prueba desde cero. Bueno, vámonos aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, vamos a nuestro portal de administración, al punto de entrada del portal, y vamos a seleccionar nuestro servidor lógico. Cuando seleccionamos el servidor lógico, podemos crear una nueva base de datos, ¿sí? Fíjense que aquí voy a seleccionar la opción de crear una base de datos. Voy a poner ejemplo webcast. ¿Listo? ¿Qué edición de base de datos? La edición determina los diferentes tamaños que puede tener mi base de datos. Y recuerden que el tamaño de la base de datos es lo que determina el modelo de facturación y el modelo de pricing, de precio que se utiliza para el servicio de SQL Azure. Entonces las ediciones web tienen capacidades de 1 hasta 1 o hasta 5 gigabytes. Las de negocios empiezan en 10 gigabytes y van hasta 50. Dentro de poco van a liberar la versión de hasta 150 gigabytes. Eso es dentro de muy poco tiempo. Entonces vamos a crear una web de 1 gigabyte para el ejemplo. Entonces la voy a crear. Ok. Y aquí quedó lista nuestra base de datos. Entonces, pues yo podría irme acá a administrar. Estoy conectando a esta otra base de datos, entonces en este caso esta base de datos pues no tiene ningún ítem. La creamos hoy bueno, esto es hora UTC. Y el espacio utilizado 0, tamaño máximo 1 gigabyte. 1 gigabyte. Entonces aquí podemos pues crear una nueva tabla. Vamos a crear la tabla. Definimos, pues la dejamos si quieren en DBO, tabla 1. Vamos a utilizar la estructura por defecto para no pues, complicarnos con el ejemplo. Simplemente vamos a salvar. Entonces es una tabla con 3 columnas. La columna ID, columna 1 y columna 2. Vamos a irnos al resumen de tablas y ahí está nuestra tabla y podemos ver los datos. Entonces podemos adicionar una fila. Entonces ID 1, valor AAA, BBB. Ok. Vamos a adicionar una nueva fila. 2. Y así. ¿Listo? Entonces, podemos ir a modificar. Bueno. Tengo que salvar los datos. Listo, ahí está. Wow, ¿qué pasó? Cannot insert new.
pongámosle 3, simplemente para terminar esto. Listo, ahí están nuestros 3 registros. Listo. Una vez salvados los datos, podríamos entrar a modificar la estructura también. Podríamos añadir nuevas columnas, cambiar el tamaño de las columnas, en fin. Ok. Pues esta es una de las formas, la forma más manual de construir una base de datos en SQL Azure. O sea, porque aquí estamos haciendo paso a paso, columna por columna. Por lo general, el procedimiento que se sigue es que yo la construyo, no sé, en un SQL Express, localmente, en mi máquina de desarrollo o en la máquina en un servidor de desarrollo local, y lo que hago es exportar los scripts para poderlos ejecutar en SQL Azure. Eso lo puedo hacer desde el portal de administración o directamente desde el Management Studio. Eso es uno de los ejemplos que vamos a ver. Entonces, volvamos aquí a la base de datos de ejemplo de Nordwind que tenía por acá. Entonces, pues aquí hay unas categorías que corresponden a las categorías de los diferentes productos que hay. Productos tienen unas categorías. Entonces es como la relación que existe, la columna categoría ID, muy sencilla. Pam. Y esta lo vamos a utilizar en un ejemplo. Entonces, por acá, ya lo tengo abierto. Pero bueno, voy a abrir nuevamente el Management Studio, una instancia del Management Studio, y voy a conectarme al servidor de SQL Azure que tengo configurado. Entonces, para ello, necesito irme a mi portal de administración. Y acá entonces, por ejemplo, WC. Entonces, bueno, acá yo ya había guardado el nombre del servidor de base de datos. Pero, el nombre del servidor de base de datos ya lo había copiado por acá. Entonces, LZ2YFZ, Entonces, fíjense que cuando se provisiona el servidor, se genera un nombre y se coloca como un subdominio del dominio databasewindows.net. Mi usuario y mi password, y con esto simplemente ya me conecto. Entonces voy a crear esa conexión y aquí ya estoy conectado. Fíjense que las opciones que aparecen aquí son un poquito diferentes, son reducidas comparadas con las que yo tendría con una instancia de SQL Server local. Veamos, aquí ya tengo abiertas otras 2 instancias de SQL Server. Una de SQL Server 2.5 y otra de SQL Server 2008 R2. Entonces, veamos, por ejemplo, comparemos las diferentes secciones. Recuerden que SQL Azure es un servicio, por lo cual yo, desde mi perspectiva de usuario, yo no me preocupo de cosas en la administración como lo son, por ejemplo, las políticas de servidor, como son la administración de recursos, la gestión de políticas entre las diferentes bases de datos, sino que lo que hago es preocuparme exclusivamente por mis bases de datos. Yo veo es un servicio lógico. Aquí voy a refrescar las bases de datos que tengo y miren, ahí apareció mi ejemplo WC. Entonces, en lo que yo me concentro básicamente son en las características específicas de mi servicio. ¿Sí? Veamos por ejemplo acá las bases de datos, unas bases de datos que tengo. Entonces, yo lo que hago es manipular objetos dentro de mi base de datos, configurar los ítems de usuarios y roles y cosas de estilo, y no me preocupo de otros ítems
adicionales. SQL Azure, cuando nosotros podemos pues, ver la versión específica de SQL Azure, en este punto está en la versión 11.0.1477.26 de octubre 20 fue la última actualización que hicieron sobre todo el servicio. Eso no se actualiza sobre una instancia lógica en particular, sino toda la plataforma tiene una actualización. ¿Ok? Bueno. Otra cosa importante, muy útil, es que SQL Azure me permite utilizar lo que se llaman las Data Tier Applications. ¿Qué son las Data Tier Applications? Data Tier Application es un modelo que provee Visual Studio para desarrollar y simplificar el proceso de despliegue de aplicaciones relacionadas a bases de datos. Y esto es supremamente valioso. ¿Por qué? Porque todo el control del despliegue sobre la base de datos se hace directamente desde el proyecto de Visual Studio. Y ese mismo paquete yo lo puedo desplegar de manera transparente en SQL Server o en SQL Azure. Es muy interesante ese modelo. Fíjense que también desde el Server Explorer yo puedo utilizar una conexión a mi servidor en SQL Azure. Ahí está mi servidor LZ2JFZBSOT y estoy conectado a la base de datos Nordwind 2, donde están las tablas cuales, las tablas Categories y Products, y puedo ver los datos directamente como si fuera un servidor de base de datos local. Es parte de la experiencia de desarrollo que provee SQL Azure. Y esto básicamente se garantiza por esa compatibilidad con TDS, el protocolo de base de datos. Bueno, volvamos a nuestra presentación y ahora regresamos a hacer otra parte del ejemplo. Bueno, hay otras preguntas sobre migración. Las vamos a ver más adelante. Vamos a ver estas preguntas la dejo pendiente para más adelante las respondo. Bueno, continuemos entonces. Como lo mencionamos al comienzo, SQL Azure pues, busca mantener esa compatibilidad hacia atrás y de hecho Microsoft siempre ha procurado proveer un mecanismo de compatibilidad hacia atrás en sus productos y a través del protocolo TDS se logra esa compatibilidad. Entonces yo puedo utilizar las diferentes librerías y APIs ya conocidas para conectarme y utilizar los servicios de SQL Azure. También se soporta pues todo el modelo de data binding de controles y pues de pronto la diferencia en la forma en que uno se conecta es que ya no se conecta a una instancia de un servidor físico. ¿Sí? Yo no me conecto al servidor A, B, C con la instancia MS SQL o en la instancia SQL Express, sino que me conecto a la base de datos a través de un servidor lógico. El servidor lógico que vimos ahorita en la demostración que les presenté, que es básicamente como la agregación de las bases de datos desde la perspectiva de un servidor, pero que en realidad es un conjunto de recursos muy grande para la ejecución de solicitudes de base de datos. ¿Qué tipos de aplicaciones yo puedo construir utilizando SQL Azure? Básicamente las podemos categorizar en tres. Las aplicaciones Code Near o código cerca, que básicamente es el aprovechamiento de Windows Azure y SQL Azure en conjunto. ¿Por qué se dice Code Near o código cerca? Porque como Windows Azure y SQL Azure se encuentran en los mismos data centers,
entonces la latencia de red es mucho menor, ¿sí? Entonces toda la lógica de mi aplicación y el almacenamiento de base de datos están en el mismo data center. Eso es lo que llamamos código cerca. Entonces mi aplicación web se expone en un rol de Windows Azure, se ejecuta en ese rol y se consume desde los browsers de los clientes, o en los clientes tienen un cliente Windows que se conecta a servicios web hospedados en Windows Azure, y esos servicios son los que consumen la base de datos SQL Azure. Ese es un modelo. El siguiente es el modelo CodeFar. CodeFar es código lejos y básicamente consiste en que el código de mi aplicación no reside en los data centers de Microsoft, sino que reside en mi data center, ¿sí? O en mi máquina local. Entonces un cliente Windows local que tiene toda la lógica y simplemente se conecta a una base de datos en SQL Azure es una aplicación CodeFar. Y el tercer modelo es el modelo híbrido, en el cual yo puedo tener tanto bases de datos y aplicaciones fuera del data center de Microsoft, como tener parte de o mis bases de datos o mis aplicaciones en los data centers de Microsoft. Entonces ahí entran a jugar servicios como SQL Azure Data Sync para sincronización de bases de datos, pero digamos que dependiendo de la aplicación puede utilizarse este modelo o no. A veces, por ejemplo, se utiliza que tenemos como base de datos principal una base de datos en SQL Azure y tenemos un respaldo en un data center local. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos un modelo híbrido. Pues en realidad es más común que se tenga como que muchas empresas tienen su base de datos principal en pues local y un respaldo en SQL Azure. Pero digamos que hay diferentes formas y dependiendo de las prioridades, dependiendo de la necesidad específica, uno podría escoger uno o el otro. El todo es que yo puedo tener entonces una aplicación que se conecta de manera transparente a los diferentes data centers, al local o al de Microsoft, y aprovechar un modelo híbrido. Lo mismo con el código de aplicación que despliego en Windows Azure, ¿no? También podría utilizar un mecanismo híbrido de implementación. Como le mencionaba, la administración cambia. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy a cargo de la administración física, ¿sí? La administración física de mi plataforma. Ya no tengo que ver las actualizaciones de software, el tema de backups, el tema de garantizar la alta disponibilidad, la escalabilidad. Eso lo hace la plataforma, ¿sí? Backups desde la perspectiva de replicación de datos. Las tareas en las que me debo concentrar mi administración ya tiene que ver con tareas lógicas, cosas como la administración de seguridad, la administración de la lógica de mi aplicación, la optimización de procedimientos, cosas de ese estilo, más no voy a tener la necesidad de estar administrando la infraestructura física de mi base de datos. ¿Cómo se despliegan las aplicaciones en SQL Azure, las bases de datos? Entonces, como lo mencioné, pues podemos hacerlo a mano, creando tabla por tabla, pero pues obviamente esa no es la manera más eficiente. La manera más eficiente es, bueno, hay varias maneras eficientes, pero una es el tema de scripts de base de datos. Eso es una que me permite muy fácilmente desplegar el esquema de mi aplicación. Y utilizar cosas como BCP para hacer la transferencia de los datos de forma masiva. BCP pues utiliza TDS, entonces es compatible. Otro mecanismo que puedo hacer es utilizar los Data Tier Applications que mencionamos. O también pues utilizar los modelos de Data Sync.
Entonces, pero en el modelo de script de base de datos, el controlador de SQL Azure lo que hace es tomar ese script y ejecutarlo en las instancias de SQL Azure para que ese esquema quede desplegado y quede persistido. Recuerden que la base de datos queda replicada en 3 puntos físicos diferentes dentro del mismo data center. Entonces, eso es para reducir la probabilidad de catástrofe, es decir, si se daña un nodo, que no sea el nodo que se dañó porque todo el contenedor se dañó. Entonces, si todos los nodos estaban en el mismo contenedor, se hubieran dañado todas las copias. Entonces existe una copia en diferentes puntos de falla que reducen la probabilidad de un riesgo fatal. El acceso a datos desde mis aplicaciones. Entonces, pues piensen que yo tengo que tienen una aplicación ya existente con una base de datos SQL Server on-premise, y pues para acceder a esa base de datos lo que tienen es configurada una cadena de conexión, ¿sí? Que dice cuál es el servidor, cuál es la instancia de SQL Server y cuál es la base de datos. Si utilizan autenticación de SQL, pues el nombre de usuario y el password. Y ya, ¿cierto? Es lo que tienen en un escenario de SQL on-premise. Pero en el escenario de SQL Azure, pues básicamente lo único que toca hacer es cambiar la cadena de conexión. Cambiar la cadena de conexión para que apunte a su servidor lógico y su base de datos. Y con eso ya van a tener disponible el acceso desde cualquier aplicación. Ahorita vamos a ver un ejemplo sencillo en Visual Studio. Okay. El controlador del entretejido, el Fabric Controller, está constantemente monitoreando las diferentes instancias, tanto de procesamiento como de almacenamiento de Windows Azure y SQL Azure. Entonces, cuando el entretejido detecta que existe algún fallo sobre alguna de las instancias de base de datos, automáticamente lo que hace es provisionar una nueva instancia y hacer la sincronización de datos requerida para garantizar la operación continua de la aplicación. Entonces automáticamente él dice, bueno, no utilice ya ese nodo físico, utilice uno de los otros que están sincronizados, y mientras tanto yo creo otra instancia y en background voy sincronizándola hasta que queden en línea con las iniciales. Y de esa manera se provee alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esa es una solución muy elegante para este problema. O sea, desde la perspectiva arquitectónica es una muy buena solución, porque al final las aplicaciones no se dan cuenta del problema, no perciben que hubo un inconveniente y nunca deja de funcionar la aplicación. Vamos a hacer otro ejemplo muy sencillo. Vamos a volver a Visual Studio. Voy a crear rápidamente una aplicacióncita, una aplicación Windows. Entonces voy a crear un nuevo proyecto y vamos a ver cómo es que podemos utilizar entonces SQL Azure desde una aplicación Windows Forms. Rápidamente, aquí creamos la aplicación, y vamos a tomar el formulario principal, vamos a utilizar el toolbox y vamos a irnos por los controles, Common Controls.
Vamos a crear un nuevo dataset, por ejemplo. Vamos a crear un dataset. Bueno. No, pero no tengo. Bueno. Hagámoslo acá más bien. Entonces voy a crear un campo. Aquí voy a tomar un botón. Lo que voy a hacer también es que voy a arrastrar. La voy a poner. Un grid view voy a poner. Y le vamos a colocar un data source. Vamos a crear un data source a este control. Vamos a decirle base de datos. Y vamos a utilizar el servidor de base de datos de SQL Azure que tenemos ya definido ahí. Vamos a incluir la información de password. Él automáticamente genera el string de conexión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí está mi string de conexión. Crearlo en el config file, automáticamente lo crea. Se está trayendo la información de las tablas y vamos a traernos, pongamos simplemente para acabar rápido, vamos a colocar la tabla de productos. Sí. Tabla de productos, vamos a traernos el product ID, el product name, la categoría y el precio. Listo, finish. Ok, entonces vámonos al... Bueno, ahí ya automáticamente pues se va a cargar nuestra, nuestra tabla. Pero pues el punto, por ejemplo, rápidamente, es ver que incluso en aplicaciones CodeFar podemos utilizar SQL Azure. Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación. Recuerden que lo que hice fue básicamente tener definida una conexión de base de datos en Visual Studio en el Server Explorer y utilizarla como origen de datos en mi aplicación Windows Forms. Esta es una aplicación que está localmente ejecutando y está utilizando la base de datos en SQL Server. Muy sencillo. Fíjense, el data binding funciona tal cual, es una fuente de datos como una base de datos normal. ¿Okay? Muy sencillo. ¿Qué características pues, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en estas cadenas de conexión? Estas cadenas de conexión, por ejemplo, requieren que sea explícito el acceso vía TCP. Entonces, si se fijan, el data source dice TCP, el nombre del servidor, ¿sí? Y también el nombre de usuario, requiere utilizar un sufijo que es arroba el nombre del servidor, ¿sí? ID R González arroba el nombre del servidor. Entonces, esa es una característica, pues de pronto particular que toca tener en cuenta, pero de resto es exactamente lo mismo. ¿Listo? Bueno, volvamos a la presentación. Voy a hablar rápidamente de SQL Data Sync, que básicamente pues, es un servicio de sincronización de datos entre SQL Server On-Premise y SQL Azure, o SQL Azure, o SQL Azure SQL Server On-Premise, y me permite entonces hacer que la nube no sea
no sea un reemplazo de mi data center, sino una extensión del data center, es decir, para poder utilizar ambos en modelos híbridos de base de datos y de aplicación. Entonces me permite, por ejemplo, empezar a transferir la carga gradualmente desde mi data center a los data centers de Microsoft y provee pues nuevos escenarios de ejecución. Yo puedo utilizar DataSync, SQL Azure DataSync para poder sincronizar los diferentes bases de datos en los diferentes data centers que yo tengo desplegados. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos en el data center del sur-centro de Estados Unidos y tener un backup en un data center de Europa. Entonces yo puedo utilizar DataSync para sincronizar las dos bases de datos de manera automática, ¿sí? Y eso pues me proveería una escalabilidad altísima, porque si llega a ver, no sé, cae un asteroide en el data center de Estados Unidos, no va a verse afectada porque yo tengo disponibles los datos sincronizados en mi data center de Europa. ¿Ok? Eso es bien importante. Otro escenario interesante es, por ejemplo, utilizar DataSync para sincronizar de mis data centers a SQL Azure y de SQL Azure a, por ejemplo, bases de datos parciales en oficinas. Por ejemplo, los bancos utilizan muchas veces bases de datos locales en las oficinas que tienen solo información como de la oficina, no todas las bases de datos de clientes, sino solo información específica de la oficina. Entonces, este modelo de DataSync puede ser una herramienta muy interesante para este tipo de escenarios, en los cuales queremos compartir datos en oficinas remotas, reducir la latencia de estas oficinas, es decir, que el tiempo de respuesta sea mucho más alto, que haya mayor disponibilidad de la información y que se reduzca el consumo de tráfico de red. Es un escenario bien interesante. Entonces, pues lo que vemos es que SQL Azure es un servicio, el servicio de base de datos relacional disponible desde la plataforma de Windows Azure, que inicialmente es un subconjunto de SQL Server On-Premise, pero que progresivamente ha empezado a tener las mismas funcionalidades y más funcionalidades mucho más interesantes, que permiten armar modelos bien interesantes de aplicaciones híbridas, aplicaciones que proveen un rendimiento muy alto y con servicios como escalabilidad, alta disponibilidad, intrínsecos en la plataforma. ¿Sí? La curva de aprendizaje tiende a ser muy baja. ¿Por qué? Porque utiliza se requieren los mismos conocimientos que yo tenía al utilizar SQL Server On-Premise, pero cambian cosas como los roles de administración. La administración se vuelve un poco diferente, más sencilla, menos engorrosa, menos costosa, ¿no? Entonces, digamos que es una alternativa muy eficiente desde la perspectiva tanto de costos como de administración y operación. La reducción de esa complejidad y esos costos es muy alta, muy relevante. ¿Ok? Entonces vamos a atender algunas preguntas que están pendientes. Por ejemplo, acá Fabián tenía una pregunta relacionada a si es posible migrar bases de datos MySQL y Access 2010 a SQL Azure. Entonces, sí, hay unas herramientas que se llaman los Migration Assistants, SQL Server Migration Assistant. Esas herramientas básicamente lo que me permiten es tomar orígenes de datos como MySQL o como Access o como Oracle para poder migrar esa información a SQL Server. Y si esa información es soportada en SQL Server, la probabilidad de compatibilidad con SQL Azure es muy alta. O sea, son cosas muy particulares como lo que veíamos de los tipos de datos de .NET, que no es una